Un padre llama a su hijo en la mañana y le dice: hijo, levántate, por favor, ve a la iglesia. Y el hijo está un poco desanimado, le dice: papá, no quiero ir, no tengo ánimo, no tengo ganas, por favor, no me moleste, déjame seguir aquí. Y entonces el papá le dice: no, tú tienes que ir, levántate, ir a la iglesia. Y entonces el hijo le dice: bueno, papá, entonces dame 3 razones por las cuales yo debo levantarme e ir a la iglesia. Dice: bueno, hijo, la primera razón, porque hoy es domingo, es el día del Señor, es día para alabar al Señor. Dice: bueno, pero dame otra razón por la cual yo debo ir. Dice: bueno, mire, ya son las 9 de la mañana, la reunión empieza a las 9:30 de la mañana, así que estás en el tiempo justo. Oye, tú ya estás grande, tienes 40 años, te estoy llamando, por favor, levántate y ve a la iglesia. Él dice: no, pero no me siento convencido, dame otra razón. Y el papá le dice: bueno, la otra razón, hijo, es que, bueno, tú eres el pastor. ¿Qué haces aquí acostado? Tienes que llegar y atender ahí la iglesia. ¿Sabes? A veces hay momentos en la vida que podemos estar en depresiones. Y no importa si somos líderes o si somos simplemente cristianos, todos podemos llegar a vivir momentos de depresión. Se dice que en Colombia más de 2,5 millones de personas sufren o han sufrido alguna vez o en algún momento depresión en su vida. Ahora, este es un asunto muy delicado, porque a veces creemos que la depresión es algo que simplemente ocurre hacia afuera, pero eso pasa aún dentro de la iglesia. Y en estos tiempos de pandemia ha crecido los índices de depresión en las personas. Muchas personas, por el tema del confinamiento, por el tema de la pandemia, la economía y tantas cosas, están llegando a deprimirlas, a sentirse como que ya no tienen ánimos. ¿Cuántas personas han dejado de seguir los videos, de seguir esa vida espiritual porque están en una depresión profunda? Piensan que esto no se soluciona rápido, que no pasa nada, como que Dios no está actuando a favor de ellos. Y por eso es importante tratar el tema de la depresión. Estamos viendo la vida de Elías y yo quiero que hoy miremos un capítulo en la vida de Elías muy interesante que tiene que ver con ese proceso de depresión en su vida. Y está ahí en el libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 1, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel del Señor le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oye, qué historia tan impresionante. El gran siervo de Dios. En el capítulo anterior, la Biblia nos relata cómo Elías confronta a los profetas de Baal con esa seguridad de ese siervo de Dios. Y no solamente los confronta, sino ve cómo Dios los respalda y cae fuego del cielo. Oye, qué manifestación tan extraordinaria. Y uno podría decir: wow, está en su momento más alto el ministerio, donde el Señor lo está usando de una manera increíble, maravillosa, cosas que antes no se habían visto. Y de pronto lo encontramos en este capítulo en una depresión muy profunda. Ahora, cuando hablamos del tema de la depresión, el problema es que más allá de la situación que podamos vivir, hay 2 inconvenientes. El primero es no reconocerlo. ¿Sabes? Hay una canción muy antigua que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Creo que es de esas canciones que son nefastas en el pueblo de Dios. De los mismos creadores de Los hombres no lloran. Porque parecería decir que por ser cristiano eso significa que jamás tendré situaciones de depresión. Y no hay nada más falso que eso. Cuando uno mira la vida de Jesús, Él también experimentó esos momentos de depresión. Y ese momento lo podemos ver ahí en el Getsemaní. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 26, verso 38. Dice la Biblia que el Señor le dijo a los discípulos: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Otra versión dice: esta es la angustia que me invade, que me siento morir.
Y en la versión NTV dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Sabes? La depresión es una realidad que podemos vivir, que nos toca, ya sea por circunstancias externas o por emociones que podamos estar pasando. Yo sé que hoy muchos de los predicadores de la prosperidad siempre presentan con las 4 Fs. Primero, siempre felices. Tú los ves con una sonrisa grandísima. Segundo, famosos. Oye, mejor dicho, llenan estadios, tienen programa de televisión. La tercera, financieramente ricos, exitosos. No, eso consiguen sus carros, sus casas, las construcciones, los emporios económicos. Y la cuarta F es nunca feos. Oye, porque todos son bien arreglados, con los mejores trajes, con las mejores pintas. Y eso es lo que nos está vendiendo, que un cristiano exitoso es aquel que siempre está feliz, que financieramente es exitoso, millonario, que es muy famoso y por favor tiene una buena pinta y buena presencia. Bueno, lo de la pinta ya ahí lo vamos, gracias a Dios, arreglando, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Y siempre estamos pensando que un cristiano no puede vivir la realidad de la tristeza o la depresión. Y mira, les ponía el ejemplo de Jesús. Jesús vivió un momento de depresión en su vida, de tristeza, de angustia. Y Elías, el gran profeta de Dios, el que es referente en la Biblia, también nos habla de que vivió ese momento de depresión. Entonces el gran problema es tratar de ignorarlo, tratar de decir, no, eso no es cierto. Ahora, eso nos lleva al segundo problema y es menospreciarlo. Porque muchas personas ven que la depresión es una emoción así sencilla, pasajera. Y a veces se toma con una irresponsabilidad que raya en el irrespeto. Y entonces alguien que está pasando una depresión, el consejo es, bueno, ya, sonríe que Cristo te ama. ¿Has intentado estar sin depresión? Oye, eso es tan ofensivo como alguien que está paralizado por algún accidente o que está paralítico porque nació así. Y usted le dice, y bueno, usted no ha intentado dejar de ser paralítico, levántate, camina normal. Le dice, claro que quisiera caminar. Claro que no quisiera estar en la situación, el tema es que no puedo. Y yo creo que necesitamos tratarla con esa seriedad y con ese respeto en el cual la palabra del Señor la trata. Pero a veces estamos en una sociedad como que queremos que todo el mundo esté feliz. Y si alguien está triste, si alguien está llorando, como que eso nos incomoda, como que nos fastidia que alguien esté pasando por una depresión. Y lo primero que le decimos, esa es una bobada, deje la estupidez, eso, levántese, haga de cuenta que no pasó nada. Y eso es como decirle a alguien que no tiene una pierna, decirle, no, tranquilo, haz de cuenta que la tienes, camina normal. Oye, hay una condición especial que no le deja ser normal. Y es por esa depresión que necesita ser tratada con seriedad. Porque si no la trato con ese respeto que merece, es como si llegara un ciego diciéndole, oye, pero ¿por qué no has intentado ver normal? Porque no puede. Porque hay algo que pasó, que lo ha lastimado. Y aquí nos lleva a pensar más bien en cuál es el origen de la depresión. Y hay varios orígenes. Puede ser el estrés, circunstancias económicas, circunstancias sentimentales, circunstancias sociales, circunstancias laborales, algún duelo, eventos físicos. Es más, muchas mujeres pasan por depresión posparto también. Otros piden depresión por la pérdida de un ser querido. Otros por algún pecado que han cometido y la culpa que eso conlleva. Y otros por un trastorno mental. Hay un comediante muy famoso, es conocido como Suso, el Paspi. Él se llama Dani Hoyos. Y aunque es uno de los mayores comediantes de Colombia, muy famoso, de solo 37 años, vive una situación de depresión continua, en la cual le ha llevado a veces a quitarse la vida. Él cuenta en sus entrevistas que han habido momentos donde está tan aburrido la vida y aún así tiene que levantarse a hacer reír a todo un país. Así que la depresión es una realidad. El tema es pensar de dónde se está originando la depresión en tu vida. Y yo quiero que miremos el origen en la vida de Elías. Y aquí podemos encontrar algunas cosas interesantes. En primer lugar, habían circunstancias externas. ¿Y cuál era la circunstancia externa? La amenaza de la reina, la esposa de Acab, Jezabel. Este fue un ataque muy serio y muy directo. Yo sé cuando amenazan nuestra vida, cuando alguien te dice te voy a matar, voy a terminar con tu vida, o cuando hay un problema que quiere robarte tu casa, tu paz, tu economía. ¡Wow! Eso puede generar una profunda depresión. Cuando sientes que hay un ataque directo para ti y que está afectando tu integridad, que está afectando tu bienestar. Y en el caso de Elías, él sintió este ataque tan profundo. No tuvo temor de enfrentarse a profetas de Baal, pero ahora la amenaza de la reina le toca muy en el alma y le genera en él una profunda depresión. Ahora, pero no solamente había una circunstancia externa, también había una circunstancia interna. Y la circunstancia interna eran las emociones que a veces no sabía manejar. Recuerdan que Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía emociones y pasiones
que a veces, si no se saben manejar, pueden llegar a afectar y hacer daño a la vida. Y esto estaba siendo como un caldo de cultivos para esa depresión. Y una de esas circunstancias internas era la soledad. Mira que por un lado la soledad era parte de su ministerio. Recuerda, el Señor le había dicho, ve, escóndete, y él había tenido un ministerio solitario. Sin embargo, la soledad también es algo que en este momento él busca. Y ese es el gran problema de la persona que está en depresión, que hace cosas para deprimirse más. Y entonces deja el criado que tiene y se aísla más, se esconde. Y todas esas cosas lo único que generan es que se deprima más. Eso pasa con muchas personas que tienen depresión. Lo primero que hacen es aislarse, alejarse de las personas, ensimismarse en su problema. Y eso lo único que está haciendo es que su depresión cada día más se ahonde, se agudice. Por otro lado, creo que en él había una especie de ira, por la manera como le reclama al Señor. Alguien decía que la depresión es la ira volcada hacia ti mismo. Como cuando tú tienes rabia, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué esto me está pasando a mí? Y esa circunstancia de rabia que no tienes cómo desahogarla, pues te lleva a deprimirte, te lleva a sentirte como impotente. Así que sentía ira contra él de no saber cómo defenderse, pero también como una ira contra Dios. Y por eso le reclama al Señor. Y casi que le está reprochando, le está diciendo, ¿sabes qué? Dios, quítame la vida. Oye, es una manera de decirle, Señor, tú eres el culpable. Es por servirte a ti que estoy en esta. Y por eso casi que está diciendo, Señor, tú eres el que está provocando que me quiten la vida. Así que si quieres que me maten, pues tú no estás haciendo nada. Entonces mátame. Hay una versión de ese texto que dice, estoy harto, Señor, protesto. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, vemos a alguien que no solamente está deprimido, sino que ahora está con una ira, tal vez hacia sí mismo, tal vez hacia Dios. No sabe contra quién luchar, no sabe cómo responder, no sabe cómo solucionar. Piensa que lo mejor es acabar con su vida, que no hay algo que lo motive para levantarse, para seguir adelante. Y eso entonces se une a otras emociones, como el temor, el miedo para enfrentarse a la muerte. Otra emoción es el pesimismo. No hay nada que hacer, no hay solución, no hay remedio. Acabemos con esto. Y por último, tiene una visión equivocada, una visión oscura donde todo lo ve tinieblas. No hay esperanza, no hay salida. La única opción es acabar con su vida. Ahora, pero esta palabra no es una palabra para llenarnos también de depresión. Es una palabra sobre cómo el Señor atiende a su ministro que está pasando por un momento depresivo, a su hijo que está enfrentando un momento de profunda tristeza, de profunda ansiedad, de profundo dolor. Y aquí es donde vemos la sanidad integral del Señor. Porque el Señor no solamente está interesado en tu parte física, no solamente está interesado en tu parte económica, está interesado en todo tu ser. Y quiero mostrar cómo el Señor atiende de manera integral. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? Y si tal vez estás pasando por momentos así como el profeta Elías, sintiendo que como que no hay esperanza, como que no hay salvación, como que no hay nada que hacer, como que ya ha llegado la enfermedad, ha llegado la ruina, ha llegado la deuda, como que no hay salida, y en vez las cosas de mejorar como que empeoran y estamos en un problema económico, político, social, por favor, de todos los aspectos. Y parecería que perdemos esperanza y entramos en esos mismos momentos de angustia, de decaimiento, de desfallecimiento. Y por eso en el trato del Señor con Elías creo que es algo que puede ministrar nuestra vida. Y aquí vemos las tres áreas que el Señor aborda. En primer lugar, el Señor lo toma en serio. El Señor no le dice a Elías, deja la bobada, o Elías, trata de no estar deprimido. No, el Señor atiende, pero lo atiende de una manera integral. Y lo primero que le atiende es su parte física. Dice la palabra del Señor, verso 5, que Elías dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Lo primero que el Señor le da es un alimento, fortalece su cuerpo. Es más, lo deja descansar. Dice después que regresó el ángel del Señor y vuelve y le dice, levántate y come. O sea, el Señor atiende su parte física. El Señor sabe que está pasando un momento en el cual Él se ha descuidado a sí mismo, ha descuidado su salud, ha descuidado su alimentación. Claro, Él estaba perdiendo su razón de vivir y había también descuidado aún su alimentación, su parte de la comida natural. Y por eso, ¿sabes? El Señor también está interesado no solo en la parte de nuestros sentimientos, sino también de lo que está pasando con tu economía, de lo que está pasando en tu salud. El Señor ha venido a restaurarnos de una manera integral, a salvarnos, a sanarnos. Y por eso qué bueno que en el Señor hay restauración de nuestras fuerzas.
Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y Dios quiere hoy ministrar tu vida, ministrar tus fuerzas, ministrar a tu cuerpo y que tú encuentres en Dios esa fortaleza que necesitas. Mira, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Qué importante que no descuidemos el alimentarnos bien, el cuidarnos, el hacer ejercicio. ¿Cómo nos alimentamos? Aún nuestro descanso. Esos son elementos que son importantes. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es importante que cuidemos de nosotros. Recuerde que aún nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Ahora, pero el Señor no solamente le invita a revisar su parte física, sino también trata con su alma, con sus emociones. Y por eso el Señor lo confronta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le pregunta 2 veces eso. Recuerden, en la Biblia cuando algo se repite 2 veces es porque es importante. Ahora, esta pregunta lo lleva a reflexionar Elías. Porque la primera vez que se queja diciendo, Señor, basta, quítame la vida, es una expresión. Y después cuando el Señor le pregunta, es otra. Le dice, Señor, estoy solo y ahora me buscan para matarme. Y es aquí donde el Señor llega a que replantee qué es lo que está pasando. ¿Por qué situación estás ahí? Que pensemos cuáles las circunstancias que te llevaron a estar en ese momento que estás viviendo. Y yo creo que es importante revisar nuestra vida. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Cuáles son las causas de los cuales están llevando sentimientos de angustia, de agobio, de depresión, de tristeza? Pero ahora, esta pregunta del Señor no solamente es para que Él reflexione, sino también es un llamado de atención. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, revisa tus emociones, revisa lo que está pasando en tu corazón, porque a veces el deprimido siempre se tiende a ver como una víctima. Oye, yo soy el pobrecito, no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le quito la cabeza, bueno, ok. Pero a veces estamos pensando que somos víctimas de todo y nos sentimos el centro del mundo, como que solo nosotros, pobrecitos, no, y todo yo. Y es aquí donde el Señor le está diciendo, revisa por qué estás aquí, revisa estas actitudes destructivas, porque no solamente estás solo, sino estás buscando estar solo. Mire, se separó de su criado y luego se fue a un desierto a buscar morirse. O sea, ten cuidado con los actos, porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y qué importante como cristianos detener nuestras emociones y no dejar que ellas sean las que conduzcan nuestra vida. Tienes que hablar a tus emociones y no que tus emociones te hablen a ti. Alguna vez el salmista decía, bendice alma mía Jehová. Está diciendo, yo no tengo por qué ser desagradecido. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo creo que a veces nos dejamos de llevar de emociones. Entonces estamos tristes y hacemos cosas que ahondan nuestra tristeza. Estamos deprimidos y tomamos decisiones que ahondan ese problema de depresión. Y es ahí donde debemos revisar cuáles son nuestros actos. ¿Por qué llegamos hasta acá? Y por qué mucha de esa depresión es culpa también no solamente de la circunstancia externa, sino las decisiones que hemos tomado, el camino que hemos tomado para ahondar ese problema. Así que es importante que tomemos un tiempo para revisarnos. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que está atormentando tu vida espiritual, tu paz? ¿Qué cosa está provocando en ti ansiedad? ¿Y cuáles son las acciones que han tomado? ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? Y yo creo que este es un tiempo en el cual el Señor también está corrigiendo a Elías. Está diciendo, Elías, tú puedes ser mi profeta. Sí, puede haber sido usado por mí. Pero no necesariamente todas las acciones que has tomado son las correctas, por lo menos estas últimas. Ese deseo de morirte, ese aislarte, no es la mejor manera de solucionar ese problema, de solucionar esa circunstancia. Y por eso el Señor ahora le da una nueva perspectiva, le ayuda a mirar con otros ojos y le dice, largo camino te resta. Como quien dice, le está dando una meta, le está diciendo, yo no he terminado contigo, hay mucho más de lo que quiero hacer en tu vida. Hay personas que sienten que su vida se acabó. Tal vez porque tuvieron una decepción amorosa, una decepción familiar, o tal vez porque cometieron un error, o están pasando un duelo y sienten que hasta ahí le llegó la vida, que ya no hay nada que hacer, y están dejando que sus emociones tomen el control. Y yo creo que es importante hablar a las emociones y no que las emociones nos hablen a nosotros. Y por eso debemos traer nuestras emociones delante de Dios y someterlas a Él y entregarlas a Él. Uno ve muchos en los salmos donde el salmista expresa su dolor, pero no se queda en el dolor, sino que uno ve que el salmista empieza a poner su confianza en Dios aún en medio de las presiones, aún en medio de las circunstancias difíciles. Hay 2 salmos muy interesantes que el 42 y el 43 seguramente eran unidos por muchas razones y algún día sería muy lindo estudiarlas. Pero aquí el salmista enfrenta también momentos de tristeza y de angustia. Tanto que uno mira en el capítulo 42, el verso 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche.
El verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El verso 7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El verso 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutrado por la opresión del enemigo? Oye, hay un montón de situaciones difíciles que está viviendo el salmista. Pero me encanta cómo él, aún en medio de ese dolor, en medio de sus sentimientos de angustia, encuentra la confianza en el Señor. Y hay un versículo que se repite tanto en el 42 como en el 43. Y mira lo que dice el verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto se repite en este 42 y en el 43. Y lo que está diciendo es esa palabra tan linda. Mire cómo se habla a sí misma. Y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, no dejes que tus sentimientos tomen el control. No dejes que tus sentimientos sean los que hablen. No, toma las promesas de Dios, toma la palabra de Dios y háblale a tus emociones. Dígale, ¿qué haces abatido? Dile a las emociones, no tienen ninguna razón. ¿Por qué te estás atormentando? ¿Por qué te estás llenando de ansiedad? Dice, espera en Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda! ¡Qué bueno aprender a esperar en el Señor! A entender que sí, tal vez es cierto, de las personas no podemos esperar mucho. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas personas en las cuales tú colocaste tu confianza, depositaste tu esperanza, te han fallado, te han herido? Pero el salmista nos dice, espera en Dios. Qué bueno que en medio de las circunstancias aprendamos a esperar. Sí, puede ser que estemos pasando momentos difíciles, sin dinero, de pronto sin trabajo, en situaciones aún de salud apremiante, con enfermedad, pero qué bueno aprender a esperar en Dios. Y sigue diciendo, porque aún he de alabarle. ¡Wow! Qué bueno encontrar el gozo en el Señor. Sí, tal vez no haya gozo en la situación que está pasando en el país, tal vez no haya gozo en la enfermedad, tal vez no haya gozo en la escasez, tal vez no haya gozo en la angustia, pero qué bueno saber que en Dios siempre hay gozo. Él es nuestra razón de alegría, Él es nuestro gozo. Dice la Biblia, regocijados, decía el apóstol Pablo en el Señor siempre, otra vez digo regocijados, y sigue diciendo, salvación mía y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Entonces, qué importante que le hables a las emociones, que le hables a tus sentimientos, que le hables a tu alma. Corrígela, exhórtala y recuérdale la palabra de Dios. Por eso es importante recordar la palabra, porque es el alimento también para nuestra alma. Ahora el Señor también abre sus ojos, porque Él dijo, estoy solo. Él dice, tú no estás solo. Hay muchas personas que también han mantenido su fe, que no se han inclinado ante Baal. Entonces no estás solo. Pero por último, el Señor no solamente restaura su cuerpo, su alma, sino también su espíritu. Y el Señor lo lleva a Horeb. Recuerda el monte de Dios. Y allí el Señor se manifiesta a él. Y esto es algo que llama profundamente la atención, porque dice en el verso 9 que allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Oye, el Señor vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Pero más allá de la pregunta, el Señor también se está revelando de manera especial a Elías, porque le está diciendo, Elías, tú me has visto en el fuego, tú me has visto en lo extraordinario, tú me has visto en los milagros poderosos. Pero yo no solamente estoy allí, no solamente estoy en las expresiones espectaculares, no solamente estoy en los grandes eventos masivos donde hay un evangelista, donde hay un apóstol, donde hay un profeta, donde toda esa multitud de gente. Yo también estoy en el silencio, yo estoy ahí en el secreto. Y le está diciendo, Elías, no solo depende de las cosas externas extraordinarias, sino necesito que aprendas
a ver mi presencia y mi obra en el silencio, aun cuando no se ve nada. Y yo creo que ese es el desafío del Señor en estos tiempos, porque sí, era fácil ver al Señor en el templo, era fácil ver al Señor en un culto lleno de fuego, lleno de la gloria, con la música, la alabanza, las luces, el humo. No, pues ¿quién no veía la gloria del Señor ahí? Pero el Señor le está diciendo a la iglesia: yo quiero que me vean también en el silencio, quiero que me vean ahí en la soledad, en la intimidad de tu casa. Es ahí donde Dios quiere mostrarse a tu vida. Dios no es un Dios de templos. Dios es un Dios que está cercano, ahí donde estás. Y ahí en este momento donde tú estás puedes experimentar la presencia de Dios. No necesitas ahí un pastor que te ponga la mano. No necesitas un gran apóstol, evangelista. Solo necesitas creer y ver a Dios que está ahí obrando en tu vida. Ver a Dios que está en este momento contigo para llenarte, para levantarte, para sostenerte. Recuerden, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo sé, tal vez en este momento solo veas malas noticias, pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando presente, haciendo su perfecta voluntad, porque Él sigue siendo soberano. Dios sigue estando en control. Por eso, así como el Señor alimentó su cuerpo, su alma, también le invita a alimentar su espíritu. Y yo quiero invitarte a eso, para que te llenes de su palabra. Mira el Salmo 42 que leíamos, donde hablamos de ese salmista un poquito deprimido. ¿Cómo empieza diciendo? Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Qué bueno que en este momento de aflicción aprendamos a entender que nuestra primera necesidad es Él. Y necesitas intensificar tus disciplinas espirituales. Necesitas intensificar tu tiempo de oración, tu búsqueda de Dios. Martín Lutero decía: en un día normal oro 3 veces, pero cuando estoy en problemas oro 5 veces al día. ¿Por qué? Porque es importante intensificar nuestra búsqueda de Dios, nuestra comunión con Dios. Y junto con eso intensifica la búsqueda de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo me lleno de la palabra, cuando yo me lleno de la presencia de Dios, empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es lo que el Señor estaba llevando a Elías, a que viera las circunstancias como Él las ve. Pero el Señor también está disciplinando a Elías, porque le dice: Elías, ¿tú crees que eres el único? ¿Que si tú no eres, no lo puedo hacer? Y el Señor le dice: mira, yo he levantado a alguien para que ocupe tu lugar. Y le habla ahora de Eliseo. Sabes, uno de los problemas de la depresión, en el fondo, es el orgullo, el ego, que no podemos con él. Y claro, la depresión nos lleva a encumbrar nuestro ego. Y a veces ahí es donde necesitamos derribarlo y someterlo a los pies de Cristo. Y el Señor le dice: Elías, derriba tu ego y entiende que yo también puedo usar a otro, así como te uso a ti. Pero a veces nos sentimos el centro del mundo. Qué difícil es sentir que no somos indispensables en la vida, que lo que Dios hace a través de nosotros lo puede hacer a través de otra persona. Pero eso nos lleva a reconocer que es por su gracia, que es por su misericordia. Déjeme terminar con la historia de uno de los grandes predicadores a los cuales admiro mucho, y yo creo que alguna vez usted ha escuchado, de los más famosos. Se llama Spurgeon. Cuando era muy joven, a la edad de solo 22 años, Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Oye, reunía multitudes, y era tanta la gente que lo seguía, que allí en Inglaterra, en Londres, alquilaron un auditorio muy grande, 12,000 personas. Claro, ese lugar estaba llenísimo, no cabían las personas. Era tanta la fama de este excelente predicador, que hasta el día de hoy sigue siendo modelo de inspiración para todos los que somos predicadores. Pero en ese momento concurrido, de pronto un enemigo, por hacer broma y hacer maldad, gritó: ¡fuego, fuego! Oye, todo el mundo se alteró y salió corriendo. Y de ese momento de angustia, que realmente no es real porque no había fuego, sino ese pánico provocado, hizo que 7 personas murieran y 28 personas quedaran lisiadas muy severamente. ¿Sabes? Eso caló profundamente la vida de Spurgeon. Estuvo tan triste que muchas personas pensaron que él se iba a enloquecer. Pero ¿qué lo levantó? ¿Cómo él pudo salir de ese momento de depresión, de tristeza, de desasosiego? Es interesante el texto con el cual Dios le habla a él, porque yo no esperaría que ese fuera un texto antidepresión. Pero mire el texto que el Señor le habló a Spurgeon. Está ahí en Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11. Dice: por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¿Sabes qué dijo Spurgeon de ese texto? Spurgeon dijo: si Cristo es exaltado, haga Él lo que le plazca conmigo. Mi sola oración será que pueda yo morir a mí mismo y pueda vivir eternamente para Él y su honor. ¡Wow! ¡Wow! Porque Spurgeon no dice: Señor, exáltame, protégeme, levántame, oh Señor, glorifícame. No, él dice: Señor, si todo esto que me pasó sirve para que yo me humille y tú te exaltes, pues esa debe ser mi prioridad. Mi prioridad no es que mi nombre sea exaltado. Mi prioridad no es que mi nombre sea famoso. Mi prioridad no es que mi ego sea guardado. Mi prioridad es que tu nombre sea el primordial, que tu nombre y tu gloria sea exaltada. En medio de la pasión, recuerda, no somos nosotros el centro del mundo. El centro de nuestra vida debe ser Jesús. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Y Spurgeon más adelante le dice a su esposa, le dice: querida, qué necio he sido. ¿Por qué? ¿Acaso importa que sea de mí si el Señor ha de ser glorificado? Lo que este pasaje le ayudó a entender es que lo que había pasado, sí había tocado, pero su ego. Y ese tocar el ego era una linda oportunidad para que el nombre de Dios sea levantado, para que Él pudiera morir a sí mismo y que Cristo pueda vivir en Él. Yo creo que necesitamos morir a nosotros mismos. Y eso fue también lo que experimentó Elías, porque Elías murió a sí mismo, pudo ver cómo Dios usó también a Eliseo y él se fue a disfrutar de la presencia de Dios sin ver la muerte, algo extraordinario. ¿Sabes cuánto necesitamos morir a nuestro ego? Es nuestro ego el que está sufriendo, es nuestro ego el que está pasando ese momento de aflicción. Y por eso esta circunstancia de tu vida, esa circunstancia que a veces no entendemos, es una linda oportunidad para que nuestro ego sea destruido y para que glorifiquemos el nombre de Cristo, para que nos entreguemos a Él, para que vengamos rendidos a sus pies diciéndole: Señor, yo no merezco nada, es por tu misericordia. Si tú me usas, es porque has tenido misericordia de mí. ¿Qué importa la circunstancia? ¿Qué importa aún la enfermedad? ¿Qué importa aún la economía, la escasez? Si tu nombre es glorificado, eso es lo importante. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Qué bueno que vengamos al Señor y digamos: Señor, nos entregamos a ti. Te entregamos a ti nuestra vida, nuestras emociones. No dejamos que ellas nos dominen, no dejamos que ellas sean las que tomen el control de nuestra vida, sino ahora las sometemos a ti y que nuestras emociones solo te rinden gloria y honra. Que podamos gozarnos en ti porque tú eres el Dios de nuestra salvación, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestra fortaleza. Permite que el Señor ahora te levante. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando. No sé si ha venido la depresión a tu vida, si ya no te motivas conectarte en las reuniones, ya no te motiva ver los videos, ver los 5 primeros minutos y ya no sigues mirando. Déjame decirte algo. Yo quiero invitarte para que le entregues a Dios tu vida, para que hagas sacrificio de alabanza, para que le digas: Señor, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en ti. Señor, quiero gozarme en tu presencia. Y qué bueno que le digas: alma mía, alaba a Jehová. Háblate a ti mismo, háblale a tus sentimientos y somételas ante los pies de Cristo. Dígale: sentimientos están ahí para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y aún aunque las emociones te digan que no hay nada que hacer y las circunstancias estén atemorizando tu vida, ríndete a los pies de Cristo. La Biblia dice: el que se humille será exaltado, y verás la salvación de Dios sobre tu vida. Como dice el salmista: espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tú no solamente alimentas, Señor, nuestro espíritu, sino también nuestra alma, nuestro cuerpo, porque tú te preocupas integralmente por nuestra vida. Tú conoces la situación de mis hermanos, lo que puede estar pasando. Y por eso yo te pido, Espíritu Santo, Espíritu Consolador, para que tú toques sus vidas, para que tú les fortalezcas, para que les llenes de tu presencia, para que los levante y puedas experimentar, Señor, en su vida el
toque de tu gracia, el toque de tu espíritu, el toque de tu presencia. Bendice ahora mismo cada familia, bendice a cada hogar, Señor. Derrama sobre ellos tu gloria, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda experimentar esa fortaleza que solo viene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa gracia que solo tú sabes dar. Bendice a tu iglesia. Oh, Espíritu Santo, ven y llénanos. Necesitamos cada día menos de nosotros y más de ti, Señor. Que podamos estar sumergidos en ti, en tu gracia, en tu presencia, en tu misericordia. Oh, gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por atendernos. Porque en medio, Señor, de nuestra tristeza, en medio de nuestras luchas, tú estás ahí para fortalecernos. Así como Jesús en el Getsemaní dice que en medio de su agonía vino un ángel del Señor para fortalecerle. Señor, así, Señor, tú envías tu presencia, tu Espíritu Santo, para traer fortaleza, para que podamos, Señor, levantarnos, y aquel, Señor, que no tiene fuerzas sean multiplicadas. Dice la palabra: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas, porque en ti somos levantados, porque tú eres quien nos sostienes, tú eres quien nos levanta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.